La semana 10 en la asignatura de Historia del Derecho y Derecho Romano estará dedicado a analizar la clasificación de las obligaciones. Para contestar la pregunta ¿por qué existe la necesidad de clasificar las relaciones obligacionales? Identificaremos que las relaciones obligacionales pueden ser, por ejemplo, parciarias, divisibles, indivisibles, ambulatorias, civiles, que es la que hemos visto anteriormente, naturales, pueden ser facultativas, cumulativas, solidarias, específicas, fijas. Por eso es la necesidad de contestar esta pregunta. ¿Por qué existe la necesidad de clasificar las relaciones obligacionales? Les invito a un análisis personal para proseguir con el análisis de este tema. Estoy segura que ustedes también han sacado similar respuesta a la pregunta que ¿por qué existe la necesidad de clasificar las relaciones obligacionales? Y esto se debe a la variedad de relaciones obligacionales que pueden existir en el mundo jurídico, especialmente en aquellas que tienen por causa generadora el contrato. Entonces, la fuente de las obligaciones según el derecho romano vienen a ser pues los delitos, los cuasidelitos, los contratos, los cuasicontratos y la ley. En la actualidad, la doctrina establece que las fuentes de las obligaciones solo van a ser el contrato, el delito y la ley, dejando de lado el cuasidelito y el cuasicontrato. Ciertamente, aún así, habiendo reducido las fuentes de las obligaciones, delitos, contratos y ley, y enfocándonos en el tema contractual, así como hay variedad de contratos, así también existe diversa forma de clasificar las relaciones obligacionales. ¿En base a qué criterios se clasifican las obligaciones? Porque hemos visto que son diversas. Ahora vamos a ver los criterios. Las obligaciones se clasifican tomando en cuenta los elementos que integran las obligaciones, tales como el vínculo jurídico, los sujetos, el objeto o la prestación. Entonces vamos a analizar uno a uno esta forma de clasificar las obligaciones. Los criterios de clasificación, en primer lugar, tenemos según el vínculo. ¿Por qué ubico esa clasificación primera? Porque ya lo hemos visto. Porque según el vínculo, que es la atadura o la vinculación, por eso dice, ¿no?, entre el acreedor y el deudor, si es civil, es decir, las partes han seguido lo establecido en la ley, entonces este encuentra protección y tutela en el derecho civil. Directamente, la víctima, que en este caso podría ser el acreedor que frente al deudor que no cumple, entonces directamente puede iniciar un proceso judicial. Mas no es así en las obligaciones según el vínculo naturales, porque tiene un grado de efectividad débil y se encuentra pues desprovisto de la protección del ius civile, porque no encontramos un medio probatorio idóneo. Ahora, según el derecho romano, existe la clasificación según el vínculo honorario. En este caso, chicos, había casos en que ciertamente pues el acreedor no podía probar y presentaba otros medios circunstanciales, otros medios probatorios para que pueda de alguna manera tener tutela jurídica. Entonces quedaba en razón a que el juez pueda analizar estos medios probatorios y pueda decir o no decidir si tiene o no tutela jurídica el acreedor. Según los sujetos, sabemos que los sujetos son acreedor y deudor. Ahora, si los sujetos se han conocido desde un inicio y se encuentran identificados entre sí, esto son obligaciones con sujetos fijos, pero son con sujetos variables si las partes no establecen convenio o pacto, la situación se presenta aleatoriamente. Ejemplo,
Si es que una persona pierde a su perrito, este pone un aviso de recompensa, pero no se sabe frente a quién, ¿no? Entonces, pero ciertamente ya te estás comprometiendo a, ¿no? Luego tenemos las obligaciones con sujetos múltiples. Puede haber varios deudores frente a un solo acreedor. Contrario, puede haber varios acreedores frente a un solo deudor. O también puede haber varios acreedores frente a varios deudores. Entonces la ley indica que aquí la obligación puede ser parciaria, cuando cada uno se hace responsable de solo una parte de la creencia, o puede ser solidaria, cuando todos deben la misma cantidad. Bien, luego por el objeto. El objeto de la obligación es un dar, un hacer y un no hacer. Entonces, según el objeto, las obligaciones se pueden clasificar en obligaciones divisibles, indivisibles, específicas, genéricas, alternativas y facultativas. Vamos a dar algunos casos para poder identificar esta clasificación. Mamerto celebró un contrato con Britanio mediante el Emancipatio, cuya finalidad es trasladar el dominio de su finca y 25 esclavos. Identificamos qué relación obligacional, según los sujetos, tiene esta obligación. En este caso se trata de las obligaciones con sujetos fijos. ¿Pero por qué? Porque las partes se conocen desde un inicio hasta el final de la relación obligacional. Si nos indicaran el caso que Corintio se ha comprometido a entregar un esclavo de su barraca a Ulpiano y quisiéramos clasificar según el objeto, entonces diríamos que Corintio se ha comprometido a entregar el esclavo de su barraca a Ulpiano, entonces el objeto de la relación es el esclavo. Entonces será una obligación indivisible, ya que si dividimos al esclavo, habría perdido su valor y utilidad. Porque hay objetos que permiten división, otros no, y el caso del esclavo bien lo clarifica. Por otro lado, se trataría también de una obligación de objeto genérico, una obligación genérica. ¿Por qué? Ya que no indica el nombre ni particularidades del esclavo. En ese caso, el deudor puede tomar cualquier esclavo de su barraca y así paga la deuda. Enfocándonos en el esclavo y tratando de clasificar esta obligación, vemos que hay obligaciones divisibles e indivisibles. Hay obligaciones que permiten su división, por ejemplo, la venta de un terreno en lotes. Pero si un doctor se ha obligado a operar a una persona en un mismo acto, entonces, por la naturaleza misma de la obligación, esta es indivisible. En igual sentido, el esclavo, en este caso, es indivisible porque no se puede cortar en pedacitos al esclavo y darlo, porque ahí perdería su utilidad. Por otro lado, hay obligaciones específicas y genéricas. Las obligaciones específicas se reconocen porque el deudor no puede entregar otra prestación que la ya comprometida, establecida debidamente, ya que lo hemos individualizado. Entonces va a tener características irreemplazables. Por ejemplo, un esclavo, un terreno. Entonces, por otro lado, se podría decir que es específico si nosotros nombramos las particularidades del esclavo, el nombre del esclavo, ¿no? Tenemos al esclavo X tal que X, tiene una marca en el brazo derecho, tiene, no sé, una señal, una marca de nacimiento en tal lugar. Entonces ahí, cuando nosotros individualizamos, se trata de una obligación específica. Pero si decimos solamente, por ejemplo, una botella de gaseosa, entonces puede ser reemplazada por otra, entonces ahí se va a tratar de una obligación genérica.
Nos propones una situación. Cecilio, acreedor de Fausto, acordó que si Fausto no puede cumplir con la obligación, éste podría pagar otorgándole en propiedad a su esclavo Espartaco, o también podría cumplir con los trabajos de contabilidad ofrecidos por Fausto. Atendiendo al objeto de que se trata esta obligación, vamos a analizar primero en forma personal y luego en forma conjunta. El caso dado se denomina obligación alternativa. ¿Por qué? Porque en las obligaciones alternativas se reconocen porque existe el acuerdo, tiene que ser escrito, que el deudor pueda cumplir con otras prestaciones ya establecidas distintas a la principal, que es nuestro caso. Si no puedo pagarte los 10.000 soles o tercios, entonces a cambio de este te daré mi motocicleta o un pequeño terreno o mi caballo de pura sangre. Entonces, se dice que el deudor solo debe cumplir con una de ellas, o le da la motocicleta, o el pequeño terreno, o el caballo de pura sangre. No le puede dar partes de cada uno. Por otro lado, para poder aclarar más, en el caso ya hemos dicho se trata de una obligación alternativa, pero para poder ubicarlo y diferenciarlo de las obligaciones facultativas, se dice que estas obligaciones se reconocen porque el acreedor no conoce con qué cumplirá el deudor, pero el acreedor, así literal en el contrato, le permite que el deudor elija otra prestación que cumplir. Si el deudor no puede pagar los 10.000 soles, cumplirá con otras prestaciones elegidas por él. Si esto está en cláusula, chicos y chicas, es una obligación facultativa, porque no se sabe con qué va a cumplir el deudor, pero ciertamente le han dado la facultad para que pueda, si se quiere, establecer con qué otro objeto va a pagar. Más atentos, chicos, porque creo que esta pregunta ya la hemos contestado anteriormente, pero vale que lo hagamos nuevamente. ¿Qué se requiere para que las obligaciones alternativas, facultativas y solidarias sean válidas? Entonces, para que estas obligaciones sean facultativas, alternativas o solidarias sean válidas, se requiere que se debe probar la constancia, la existencia a través de una forma expresa, es decir, que haya una escritura, un contrato, donde ambas partes establezcan esto, ¿no? Que si fuera facultativo o alternativo, no se vale decir de oídito nomás te acepté, no. Entonces, es decir, se trata de obligaciones con elementos modales o también llamados accidentales, porque hay que tener en cuenta aquí que debe de estar escrito. Si estamos tratando el tema de la clasificación de las obligaciones, entonces diremos que las obligaciones se clasifican en obligaciones civiles, naturales, genéricas, específicas, divisibles, indivisibles, alternativas, facultativas. Hay otras clasificaciones, sí, por ejemplo, solidarias, parciarias o mancomunadas. Hay distinta forma de clasificar las obligaciones.